Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Y 12. Saludo a todos los miembros y amigos de Casa de Oración a las Naciones. Deseo que se encuentren muy bien, preparándose ya para pronto salir de esta cuarentena. También doy gracias a todas las personas que han estado enviando sus donaciones a través de la página web. Grandes bendiciones para todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la compasión. Y cuando hablamos de compasión, se involucran mucho nuestras emociones y nuestras expresiones de amor. Hoy quiero hacer hincapié en la importancia de lo que es un abrazo. Los terapeutas y los médicos de la salud dicen que los abrazos son de gran importancia en el ser humano. Cuando hay un bebé, esos bebés necesitamos abrazarlos y darles masajes y poder tocarles para estimularles a un buen desarrollo emocional y para que se empiecen a relacionar con sus padres de una manera especial. Los abrazos son bien importantes y se dice que nosotros debemos estar recibiendo entre 10 a 12 abrazos diarios para estar muy confortados, para sentirnos felices y para alcanzar nuestras metas. Parece increíble. Se dice que los 4 primeros abrazos que recibimos es para sobrevivir. Los 8 siguientes abrazos son para empezar a mantenernos en ese día. Pero cuando tenemos de 10 a 12 abrazos es cuando empezamos a crecer y cuando empezamos a sentirnos muy confortables y muy bien en cuanto a lo que produce un abrazo en nuestras vidas. Los abrazos tienen beneficios, entre ellos están la disminución del estrés. Ellos nos ayudan con la salud. Dice que cuando una persona es abrazada constantemente se enferma menos. Cuando recibimos un abrazo nos sentimos apoyados, nos ayuda a sentirnos también fortalecidos y seguros. También nos ayuda a sentir cierto estado de tranquilidad. Y hay muchos beneficios más en cuanto a recibir un abrazo. Desafortunadamente estamos en un tiempo en donde, especialmente aquí en los Estados Unidos, los abrazos se dan muy poco. Y en la cultura latina me he dado cuenta que las personas fueron poco amadas, poco se nos fue expresado el amor a través de abrazos y de consentirnos en unas generaciones. Y entonces las personas tienen ese prejuicio en su cabeza y dicen, pues a mí nunca me dieron un abrazo, tampoco le transmitimos abrazo a nuestros hijos. Y cuando encontramos con el Señor Jesucristo, Dios definitivamente nos dice, las cosas son nuevas, todas las viejas cosas quedan atrás, todo lo viejo ha quedado atrás. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a aprender a amar y a dejarnos amar de manera correcta. Tengo una historia que es bien importante y es la vida de un leproso y la encontramos en Mateo capítulo 8 del 1 al 4. Va a aparecer en su pantalla y dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es la historia de un leproso. Las personas en esa época, cuando sufrían de lepra, se relacionaba siempre, casi siempre era por causas de pecado. Entonces, cuando una persona sufría de lepra o empezaba a presentar síntomas de lepra, ellos iban al sacerdote y el sacerdote
los ponía en cuarentena, los ponía 14, 15 días, los aislaban, esperando a ver si seguía manifestándose esta enfermedad o no. Una vez estaban en cuarentena y era confirmada la enfermedad de la lepra, ellos eran aislados hacia otra ciudad, eran completamente desterrados y no podían volverse a acercar ni a su familia, ni estar en la sociedad, eran completamente discriminados y aislados. Yo creo que también cuando una persona sufría lepra en ese tiempo, todas las áreas de su vida eran afectadas. Era afectada su vida espiritual, era afectada su vida familiar, su vida económica, su vida laboral y su vida social. Todo porque era una persona completamente aislada del resto. De hecho, cuando alguien se quería acercar o pasaba cerca de donde estaba un leproso, el leproso empezaba a gritar, inmundo, inmundo, o la misma gente. Entonces, porque había pánico, había miedo del contagio. Entonces, cuando se veía, tomaban un camino diferente, buscaban otra dirección y se alejaban mucho de los leprosos. Era una vida muy triste cuando una persona sufría de lepra y este leproso un día toma una decisión y yo pienso que se dijo, pues, no lo dice la escritura porque las escrituras no nos muestran muchos detalles de este hombre, solo nos presenta la forma en que se acerca a Dios y pide que sea sano. Pero yo creo que él dijo, estoy escuchando de un hombre llamado Jesús, es un hombre muy popular, me voy a acercar a él, no tengo nada que perder, me voy a acercar independiente de todos los que me lo quieran impedir, yo me voy a acercar a ese hombre a ver si él me da una esperanza de vida diferente. Y se acercó a Jesús y según las condiciones como él lo hizo, los detalles que nos presentan las Sagradas Escrituras, podemos ver algunos aspectos y entre ellos son, primero, lo que él hace en los tiempos de lepra. La causa primera que este varón podría decirse es que está enfermo porque pecó. Hoy podemos traerlo a nuestro tiempo. Hoy, aunque no queramos oírlo y aunque a veces no le guste a la gente que prediquemos de este tipo de puntos, una de las causas por las cuales hoy tenemos esta pandemia, y pienso que es la primera causa por las cuales nosotros hemos sufrido a nivel mundial este virus que es contagioso, que nos han puesto en cuarentena para no infectarnos o para no infectar a otros, ha sido el pecado. El pecado de las naciones, el pecado de los dirigentes, el pecado de las familias, el pecado de los diferentes pueblos, la idolatría, tantas cosas, el pecado de la inmoralidad, el pecado de los gobiernos corruptos, el pecado de las injusticias con las gentes más pobres, el pecado de despojar al pobre y sin importarle a la sociedad lo que pasa con ellos, en fin, la discriminación, la violencia en las familias, todo eso es el pecado. Pero en cuanto al pecado, ya sabemos nosotros como hijos de Dios, y si usted es la primera vez que escucha del Señor Jesucristo, en cuanto al pecado, el Señor siempre nos ha dado solamente una dirección, y es que nosotros nos concienticemos de que hay un área de pecado, que nos acerquemos a la cruz del Calvario, que expongamos ese pecado, que le contemos a Dios confesándolo, arrepintiéndonos de corazón y pidiéndole al Señor Jesús que nos perdone, que nos lave con el poder de su sangre, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que nos pueda también sanar de muchas cosas que traemos por causa del pecado cuando venimos a la cruz del Calvario. Siempre vamos a encontrar unos brazos de Dios abiertos, esperando a sus hijos, esperando al hijo pródigo, esperando a aquel que nunca ha tenido una relación con Dios,
al arrepentimiento. Los brazos de Dios siempre van a estar abiertos para abrazarnos, para recibirnos, para perdonarnos, porque su sacrificio fue muy alto en la cruz y por eso Él expresa su amor al pecador. Él no ama el pecado, Él ama al pecador, pero necesita que nos arrepintamos y que nos pongamos en esa conexión especial con Dios para poder recibir también sus favores. Este hombre leproso, ya lo dije, aunque no tenemos mucha historia, podemos pensar lo siguiente: fue un hombre que estuvo aislado de su familia. En el momento en que le dicen, usted es un leproso, y el sacerdote lo decreta, da a conocerlo a toda la sociedad, lo apartan de su familia. No puede volver a su familia, no puede contactarse con su familia, pierde el privilegio de ver crecer a sus hijos, pierde su trabajo. Me imagino en esa época eran agricultores o pastores. Yo creo que este era un gran agricultor o un artesano y ya no puede trabajar más. Es decir, pierde su trabajo, pierde sus ingresos económicos y pierde el derecho al trabajo porque es completamente discriminado. También pierde el contacto con la sociedad. Ya no puede ir al templo, ya no puede ir a la plaza como iban las otras personas, ya no puede relacionarse en la sociedad, y cuando lo veían todo el mundo se espantaba y decía, inmundo, inmundo. La situación de él era complicada. Yo pienso que la situación de este leproso, aunque es muy corta la historia que nos dan las Sagradas Escrituras, era una situación muy, pero muy parecida a la que hoy se está viviendo, a la que hoy muchas personas en el mundo entero están viviendo. Muchos han estado enfermos, muchos han perdido a sus seres queridos, muchos han perdido su trabajo, y la condición pienso que es muy parecida a lo que hoy nosotros vivimos. Pero ¿qué hizo este varón? Este varón, por causa de la enfermedad y todo lo que había sufrido, no nos dice cuánto tiempo, pero yo pienso que fue mucho tiempo para que todo el mundo pueda percibir que él era un leproso. ¿Qué hace? Y vamos a mirar qué hizo primero. Primero, él decide acercarse a Dios. Se acercó a Dios con algunas características. Él decide buscarlo. Cuando él oye de Jesús en su popularidad, de que era el Salvador y que hacía grandes milagros, se acercó. Se arrodilló, dice que se arrodilló, es decir, se humilló delante de Dios y le dio adoración y lo reconoció como el Dios Todopoderoso, el que lo podía sanar. De hecho, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando dice si quieres puedes limpiarme, tiene que ver mucho con al traerlo a nuestra connotación, tiene que ver mucho con nuestra área espiritual. Señor, tú puedes limpiarnos con el poder de tu sangre de todo lo que es el pecado en nuestras vidas. Pero también se acercó con fe y con esperanza para recibir la sanidad, porque ya sabemos que Jesús, donde no había fe, no obraba, porque para mover el corazón de Dios a obrar en nuestras vidas necesitamos tener fe. Y este varón la tenía porque Dios lo miró. Cuando Dios lo mira, cuando Jesús ve a este hombre que se acerca y se humilla, adorándole, reconociéndole como el Dios Todopoderoso, lo mira con compasión. Y Jesús hace dos cosas muy importantes, de las cuales voy a hacer recuento. La primera, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo mira con compasión y le da una palabra. Le da una palabra y le dice, quiero ser limpio.
Pero no solamente le da una palabra, la palabra que Dios siempre nos ha dado, la palabra de Jesús tenía poder y tiene y seguirá teniendo poder. La palabra que Jesús dio a este varón fue la que lo sanó de la parte física. Pero también hizo algo muy especial y fue que lo tocó. Lo tocó. Y una vez lo toca, Él sana esa parte psicológica de este varón. Él le está diciendo, aunque todos te rechacen, yo no te he rechazado. Aunque nadie quiera tocarte, yo quiero tocarte, abrazarte y darte una solución. Aunque nadie por mucho tiempo se ha acercado a ti, hoy yo permito y me acerco y no solamente doy una palabra, sino que te toco y te sano. ¿Qué sanó Dios en este hombre? Sanó su soledad, sanó su abandono, sanó su rechazo, sanó su enfermedad, sanó su parte emocional y restauró. Yo creo que este varón sale completamente sano y cuando se va dirigiendo hacia el sacerdote para cumplir ese mandato de llevar una ofrenda, él llevó la ofrenda se daba no solo por un mandato de ley, sino porque la ofrenda se daba por gratitud. Cuando una persona se enferma, a ver, ¿cuánto no gastamos en un hospital y en un médico? Y más en este lugar donde estamos, los biles son altísimos. ¿Qué debemos hacer? Pues dar una ofrenda a Dios por esas, cada vez que Él obra en nuestras vidas, las ofrendas son de amor y de gratitud. Este varón lo hizo y creo que fue restaurado. Él pudo volver a su familia. Él pudo ir a darle un abrazo a sus hijos. Él pudo volver a la sociedad. Él pudo volverse a reunir en la sinagoga. Él pudo volver a estar en las reuniones sociales, en el mercado, moverse con libertad. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, eso es lo que Jesús hace. Cambia nuestra atmósfera, cambia nuestra condición de vida y nos da una oportunidad para levantarnos y empezar de nuevo. Este leproso tuvo que empezar de nuevo, tuvo que moverse con fe y empezar de nuevo. Y estoy segura que Dios le dio todas las herramientas con ese toque para empezar de nuevo. Estamos en un tiempo en donde, como al leproso le dice el sacerdote, tienen que estar confinados, hay un virus terrible, todos podrían contagiarse, muchos han muerto por este asunto y eso no solamente ha tocado nuestra vida física, sino que a nivel mundial ha derribado la economía y ha derribado muchas cosas en la familia y en la sociedad. Nos ha sido prohibido abrazar, nos ha sido prohibido tocar, nos ha sido prohibido estar cerca de las personas, nos ha sido prohibido todo eso que produce el privilegio de poder abrazar y expresarnos a través del tacto. Eso lo inventó Dios. Él nos permite un abrazo. Él también nos llama y nos abraza como al hijo pródigo. Él permite que vengamos a Él y Él está con sus brazos abiertos para decirnos, yo te amo y yo te voy a dar una segunda oportunidad. Hoy nosotros hemos visto, hemos aprendido la importancia de un abrazo, como no lo hemos podido expresar, como nos han puesto un límite, no porque sí, sino por la circunstancia de este virus. Muchos hoy sí dicen, wow, cuánto valoro, cuánto hace que no abrazo a mis viejos, cuánto hace que no abrazo a mis amigos, me hace falta reunirme en sociedad, sea tomándonos un refresco, sea caminar por un parque.
y empezamos a valorar aquellas cosas que dábamos por hecho, que no tenían de pronto importancia, que habían perdido. Las cosas importantes habían perdido su importancia y hasta habían dejado de ser práctica en nuestras vidas. Es una gran enseñanza lo que nos deja en esta temporada de encierros y de cosas difíciles. Pero nos preparamos para salir. Y como decía el domingo pasado, una de esas preparaciones es un corazón agradecido. Pero otro punto por el cual tenemos también que prepararnos para salir es nuestra compasión. ¿Voy a salir igual o voy a salir transformado? ¿O voy a seguir en las mismas solo pensando en mí y en lo mío y lo que es mío y en lo demás que quede ahí? Son tiempos en que necesitamos reconocer. También en esta temporada hemos visto otra reacción de gente y eso es triste porque hay personas que han reaccionado en algunos lugares contra los médicos y contra las enfermeras y les han mostrado rechazo y les han violentado cuando son ellos los que han estado frente a los enfermos del coronavirus, frente a los que están dándoles soporte en los últimos momentos de sus vidas y algunos dándoles el apoyo y la fuerza para que venzan y salgan vivos de esos hospitales. Pero algunos les han pagado a ese servicio con indiferencia, con violencia, por el temor al contagio. Hoy necesitamos tener algo muy claro en nuestras vidas y en nuestros corazones y es qué tipo de acciones voy a salir a hacer cuando termine esta cuarentena. Y la palabra de Dios nos da unas indicaciones muy precisas, yo diría muy claras. Las Sagradas Escrituras son que a veces no tenemos ni que hablar y hablar, sino solamente leerlas y recibir el mensaje. Y quiero concluir con esta parte y está en Romanos capítulo 12, desde el versículo 7. De hecho, les animo a leerlo todo, pero vamos a leer desde el 7 hasta el 8 y dice así. Aparece en su pantalla. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y siguen una cantidad de instrucciones en las Sagradas Escrituras preciosas para que nosotros tengamos una muy buena actitud a lo que salgamos de este tiempo que esperamos sea pronto. Concluyo lo siguiente. El Señor Jesús sigue operando en este periodo, en nuestras vidas. Así como cuando caminó por Jerusalén, por Galilea, por Damasco, por todo ese territorio de la tierra antigua. Igual Jesús hoy sigue caminando en medio nuestro. Y hoy nosotros somos las manos de Jesús. Nosotros somos esas manos maravillosas que pueden ministrar hacia el que está necesitado. Como leemos en estas Sagradas Escrituras, el don que Dios le haya dado a usted. Todos tenemos un don, así sea uno. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero todos tenemos un don y necesitamos permitirle a Dios usar nuestras manos, porque los dones Dios nos los dio para usar nuestras manos. Hay alguien que decía, un motivador importante, creo que de apellido Cornejo, decía que somos las manos de Dios, somos los brazos de Dios, somos los pies de Dios, somos la boca de Dios, somos los ojos de Dios.
Dios quiere usarnos a todos y usar nuestras manos. Y así como Jesús un día tocó al leproso, Dios quiere usarle a usted y a mí para en esta temporada tocar a alguien con necesidad. Como lo dice, si usted es el que puede dar una palabra de consuelo, no se detenga en hacerlo. Si usted es el que puede hacer lo que sabe hacer, hágalo bien, hágalo con amor, no se detenga. Porque hoy usted y yo somos esas manos de Dios y Él quiere usarnos. No sigamos resistiéndonos a ser las manos de Dios para llevar, como lo han hecho estos médicos, estas enfermeras. Ellos han sido las manos de Dios para fortalecer y ayudar a los que se han enfermado en esta temporada. Hay otros que han tenido manos generosas y han ido a llevar los mercados y las cosas que han dado a los más necesitados, a los pobres. A otros nos ha competido dar palabra constantemente de aliento, dar palabra de orientación espiritual y ministrar al corazón y al alma. Todos tenemos un propósito en la vida y lo más importante es saber cuál es ese don y dejar que Dios use nuestras manos. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias en este día, porque tu palabra es bella. Tu palabra a veces pensamos que es muy difícil y complicada entenderla, y algunos se rehúsan a leerla, oh Dios. Pero amado Dios, hoy con una sencilla lectura, como la historia del leproso, pero tan poderosa, donde vemos cómo actuó el leproso y lo que tú hiciste por él. Y pensar, Señor, que ese mismo Dios que se manifestó a este hombre leproso es el mismo que está hoy aquí con nosotros en cada una de nuestras casas. Que eres ese mismo poderoso Dios que se mueve y toca nuestras vidas y toca esas áreas, Señor. Y en este día tú tocas nuestras vidas y tus manos alcanzan a tocar al enfermo. Tus manos ayudan y rompen cadenas al que está bajo el poder de cadenas como lo estaba este leproso. Este leproso estaba condenado. Este leproso estaba atrapado por la enfermedad, por la pobreza, por la muerte misma. Y tú, Señor, viniste a su vida y le diste libertad y le perdonaste sus pecados y lo limpiaste por dentro y por fuera por su alma. Y, Señor, le diste la oportunidad de volver a vivir. Hoy venimos a ti, Señor. Hay muchas necesidades en la humanidad. Hay muchas necesidades en el ser humano que solamente un toque tuyo, Señor, podría cambiar la historia. Úsanos a nosotros también. Aquí están mis manos, Dios poderoso. Usa mis manos para llevar esa palabra de consuelo a la que me has llamado. Usa mis manos, Señor, para llevar libertad. Usa las manos, Señor, para que seamos generosos. Para en el ámbito en que tú nos hayas llamado, nuestras manos no se detengan. Nuestras manos no se metan en los bolsillos. Nuestras manos no sean atadas, sino que podamos moverlas con libertad y ministrar y llevar aquello que tú nos has dado como dones y poder ministrar al necesitado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dejo mis manos en las tuyas. Úsalas como tú quieras. Te pido por tu poder y tu gloria. Y la bendición tuya sea sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre la nación en que me encuentro. Cada uno en donde estamos, Señor, pedimos bendición a nuestras naciones. Pedimos que toda esta oscuridad que ha estado embargando el mundo entero sea irrumpida por el poder de tu luz. Que tu luz venga, Señor, y alumbre y ya rompa estas tinieblas y podamos ver esa luz que brilla en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, y podamos abrir también las puertas de nuestras casas, las puertas de los templos, las puertas de los negocios, las puertas, Dios, para ese nuevo comienzo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Doy gracias por su atención y muchas bendiciones. No olvide, las manos suyas son las que Dios quiere usar. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.